Es impresionante tener partículas dando 11.000 vueltas por segundo a la velocidad de la luz y sin chocarse con las paredes. Luis Álvarez Gaume. No sabemos del todo de qué estamos hechos nosotros ni el mundo que nos rodea. Las numerosas incógnitas que quedan por resolver en cuanto a la constitución de la materia pueden empezar a ser desveladas en el seno del nuevo acelerador de partículas construido en Ginebra. Eduardo Punset aborda hoy algunos de esos enigmas con Luis Álvarez Gaume, director del Departamento Teórico del Centro Europeo para la Física de Partículas, y con John Ellis, otro gran físico teórico que trabaja en el nuevo acelerador. Pues estamos en Ginebra esta vez, ¿no? Ciudad fronteriza si las hay. Fronteriza entre Suiza y Francia. Fronteriza también como la institución que estamos visitando, el mayor centro de investigación científica del mundo, el CERN, el Centro Europeo para la Física de las Partículas. Es realmente un centro que a los europeos les cuesta algo así como 650 millones de euros anuales. Es el equivalente de una cerveza por cada uno de los europeos. Da trabajo a unos 3.000 científicos que viven y trabajan en el CERN. Y sobre todo agrupa y relaciona y hace que piensen conjuntamente algo así como 10.000 científicos, en gran parte físicos, pero no solo físicos, de todo el mundo. ¿Cuál es el lugar más frío de la galaxia? ¿Alguna región a millones de años luz de nuestra casa? No, está aquí, en nuestro planeta. ¿Y el punto más caliente de todo el universo? ¿En el corazón de alguna estrella gigantesca? No, está en Europa, en el límite entre Suiza y Francia. Para responder a las preguntas más fascinantes sobre el origen del universo y sobre la naturaleza de la materia, los científicos han construido una máquina extrema, el colisionador de partículas más potente del mundo, el LHC. Los físicos del Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, el CERN, son como niños curiosos que destruyen juguetes para ver qué tienen dentro. En los 27 kilómetros circulares de túneles hay toneladas de imanes enfriados hasta una temperatura menor que la del espacio interplanetario. Estos imanes crearán un campo magnético que acelerará partículas subatómicas hasta velocidades muy cercanas a la de la luz y las reventará unas contra otras. ¿Y qué pretenden encontrar los científicos del LHC entre las tuercas y engranajes de la materia? Una de las piezas más codiciadas es la llamada partícula de Dios o bosón de Higgs, una partícula que nunca ha sido vista pero que es la clave para entender por qué las demás partículas tienen masa. Si el bosón de Higgs existe realmente, el LHC debería poder detectarlo y comprobar que la teoría se ajusta a la realidad. El LHC también intentará imitar el Big Bang, pero que nadie se alarme. Las explosiones que generará serán miniaturas tan pequeñas y breves que serían imperceptibles incluso al lado de una bacteria. Pero a pesar de su tamaño despreciable, estos diminutos Big Bangs generarán un calor 100.000 veces más fuerte que el centro del Sol. Esa temperatura durará 1.000.000 de veces menos que un segundo, lo suficiente para desvelar una intriga que trae de cabeza a los científicos: saber qué pasó unas pocas millonésimas de segundo después del Big Bang. Si las teorías de la física son correctas, estos Big Bangs en miniatura permitirán ver por primera vez los componentes más pequeños conocidos de la materia, los quarks y los gluones. También hay esperanzas de que el LHC pueda detectar algún tipo de partícula aún desconocida que ayude a desvelar el misterio de la materia oscura, 5 veces más presente en el universo que la materia conocida. Los experimentos del LHC nos ayudarán asimismo a entender por qué no hay rastros de antimateria donde sea que miremos, desde nuestro cuerpo hasta las galaxias.
Tras el Big Bang, se creó la misma cantidad de materia que de antimateria, pero no sabemos por qué esta ha desaparecido. ¿Habría alguna manera de explicarle, de que la audiencia de redes pudiera ver o entender por qué en este colisionador gigante, ¿no?, del LHC, la materia, los protones estos, viajan a la velocidad de la luz? Y dices, oye, ¿y eso cómo se come, no? Y cuando me lo preguntan digo, bueno, pues oye, eso es como si los enviaras a la estrella más próxima, Alfa Centauri, que está a 4,2 años luz. 4,2 años luz. Pues esto con lo que están jugando los científicos, entre ellos muchos españoles como tú, en el CERN, eso prácticamente, si lo enviaran a la estrella, tardaría prácticamente lo mismo en llegar. Sí, llegaría 3 décimas de segundo más tarde, nada más. Fíjate, ¿no? 3 décimas, es impresionante. Lo curioso es además que estos haces de partículas les hace circular en un anillo de 27 kilómetros, dan de hecho 11.000 vueltas por segundo a la velocidad de la luz y no se chocan con las paredes. Y tú no tienes miedo, claro, de que tenía el camarero de mi hotel aquí en Ginebra, ¿no? De los agujeros negros. Algo, sí. No, yo creo que no vamos a hacer agujeros negros exóticos ni cosas similares. Me decís, porque los rayos cósmicos caen ahí desde hace billones de años, vamos, billones no, pero millones de años. La naturaleza cada segundo hace decenas de miles de millones de experimentos LHC. Fíjate. El equivalente de trabajar con esta máquina durante más de 10 años, ¿no? O sea que podemos ser felices porque podemos no tener miedo. De momento sí. Una de las cosas era la técnica del trigger, ¿no? Sí. O sea que es fascinante, ¿no? Esta historia de que metéis en un túnel partículas, vamos, protones o lo que sea, a la velocidad de la luz, chocando prácticamente unas con otras, y claro, tenéis un sistema secreto, supongo. No es muy secreto, ¿no? Para saber si ha pasado algo, ¿no? Sí. Si no, ¿para qué vais a perder el tiempo, no? Y fotografiáis solo en este centro de datos, de proceso de datos, solo consideráis cuando realmente husmeáis algo interesante. Algo interesante. Sí. Bueno, es que en cierto modo no se podría acumular la cantidad de datos que se generan. Claro. El problema es que en las colisiones del LHC, los protones, o sea, cada protón a esas energías, visto en el sitio el lugar donde chocan, es como si fuera una especie de torta, llena de miles de pequeñas partículas que son quarks, gluones, etc. Al chocar hay una cantidad ingente de colisiones entre todas esas pequeñas partículas, y eso sucede cada 25 nanosegundos. El nanosegundo es la mil millonésima del segundo. Millonésima. Entonces, claro, la cantidad de información que se genera es tan gigantesca que es imposible guardarlo todo y luego buscar. Hay que entonces buscar pequeñas banderitas o pequeñas características del evento o del suceso para entonces guardarlo o tirarlo. Por ejemplo, si consideramos cuando el LHC funcione bien, que esperemos sea pronto, sí, se van a producir de datos útiles, los que se guardan, del orden de 15 a 20 petabytes por año. Un petabyte son 1 millón de gigabytes. Eso, hay una manera de pensar lo que es muy sencilla. O sea, para hacerse una idea de lo grande que es. Imagínate que en el momento en el que naces, una persona que vive 100 años, se le empieza a filmar con cámara de alta definición. 10 megapíxeles por toma, 50 tomas por segundo. Y seguimos, ¿no? Durante 100 años. Toda tu vida. Esa información es solamente medio petabyte. Fíjate. Pues de esos 20 petabytes es prácticamente la 1000 millonésima parte de toda la información que se genera en el LHC. Cada nuevo ordenador que surge es más potente que sus predecesores. Sin embargo, el volumen de información con el que trabajan muchos científicos es gigantesco y supera la capacidad de los ordenadores más modernos. Por ello, científicos e ingenieros informáticos han desarrollado una red de ordenadores que trabaja como un único ordenador gigantesco y superpotente.
Imaginemos que Juan tiene que resolver una ecuación muy compleja. Obtener el resultado final le tomaría muchos días de hacer cálculos y más cálculos. Pero Juan tiene una red de amigos en la que todos colaboran para resolver sus problemas. Cuando uno de ellos tiene una ecuación muy larga, la parte en trozos más pequeños y fáciles de resolver y los distribuye entre los demás. Así, Juan obtiene el resultado de su cálculo en un tiempo mucho más breve que el que le tomaría si hiciese la ecuación por sí solo. Al igual que la World Wide Web se creó en el CERN para que los físicos pudieran compartir información fácilmente, el GRID es una red mundial para compartir recursos de computación, semejante a lo que Juan hace con sus amigos. Otra de las ventajas del GRID es que la información se almacena en varios ordenadores distribuidos por todo el mundo. En cada colisión del LHC se produce una cantidad gigantesca de información y, tras un año de trabajo, se crearán hasta 20 petabytes de datos útiles, el equivalente a una pila de CDs 3 veces más alta que el Everest. La única manera que los científicos tienen para procesar esta cantidad mastodóntica de información es usar una red como el GRID. Oye, tú has sido un gran especialista y además sé que estás interesadísimo, y yo me imagino que nuestra audiencia también, en cierto modo, ¿no? De dos temas que están muy relacionados uno con otro. Uno es la famosa teoría de las cuerdas, que si lo teníamos complicado, los especialistas de la teoría de las cuerdas nos lo habéis complicado aún más, ¿no? Y el otro es el tema de las dimensiones adicionales, más allá de las 3 espaciales y la cuarta. Temporal, ¿no? Dices, no, para que esto funcione, tendría que haber más de 4 dimensiones. Y sé que tú conoces muy bien a Lisa Randall. Estuvo en redes, estuvimos allí en Harvard con ella. Y ella también estaba está convencidísima de que hay dimensiones extras. De que en este experimento concreto se van a descubrir que hay más. Yo no sé cómo explicar eso a mis nietas, pero que hay más de 4 dimensiones, ¿no? Dime qué hay de verdad en eso. Bueno, la verdad es que si la razón por la que es difícil explicar la teoría de cuerdas o las dimensiones extra es porque realmente las entendemos mal. En el caso de la teoría de cuerdas es muy difícil intentar explicar el por qué es necesario introducir dimensiones extra. Es decir, si se quiere, para formular la teoría de cuerdas de manera consistente, que tenga sentido, es necesario, si se quiere, o mejor dicho, es suficiente introducir las dimensiones adicionales, pero no está claro que sea necesario. Es decir, nuestro conocimiento actual de la teoría de cuerdas es tal que necesitamos utilizar un espacio en el que haya 10 dimensiones, es decir, 6 dimensiones extra, aparte de largo, ancho y alto, 6 más. Fíjate. Entonces, muy pequeñitas, me decís. En principio muy pequeñitas, y debe ser por lo menos por debajo del milímetro, de la décima o de la milésima de milímetro. Es sorprendente, no sabe. Fíjate. Y probablemente mucho más pequeñas. Hay una idea muy bonita que es la idea esta de las branas, o por ejemplo de las dimensiones extra muy grandes de Lisa Randall, o de otras personas, de Randall y Sundrum, básicamente en la que en cierto modo nosotros vivimos en una especie de brana o de membrana tridimensional, se está propagando por más dimensiones. Dependiendo de la teoría que uno quiera, pueden ser una dimensión más, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 6, pero es sorprendente que, tal y como entendemos hoy día la física, todas las interacciones conocidas que corresponden al electromagnetismo, interacciones nucleares, desintegraciones débiles, etcétera, todo está confinado a la brana. Es decir, somos como si fuéramos hombres planos, ¿no? ¿Una especie de universo paralelo? No, plano simplemente. Plano. Y solamente es la gravitación la que puede vivir no solamente sobre la brana, sino sobre la parte transversal. Y nosotros básicamente lo estamos moviendo en esta brana sin darnos cuenta de que estamos evolucionando en un universo que tiene no solamente 3 dimensiones, como las que vemos, 10, sino muchas más. Y no podemos saber nada de las otras branas. O sea, estamos incomunicados de las otras branas. Si hay alguna colisión nos enteraremos, pero brevemente, porque nos moriremos enseguida todos, ¿no? Claro.